crítica demostraba que había muchas cuestiones muy problemáticas en las obras. Creo que para empezar pensé que sería bueno acordarnos de que Hergé era un maestro en términos del manejo de la página. O sea, en términos puramente de historieta, maneja la página de una forma muy interesante, muy clásica, pero es importante entender eso, y más que nada para la gente que por ahí no tiene tanta experiencia en leer o analizar historieta, porque creo que inclusive para la gente que lee historieta, por ahí nunca se preguntaron cómo se construye una página, cómo funciona. En esta página, por ejemplo, Tintín y... van a tener que perdonarme porque todos los nombres que conozco están en inglés. Haddock, ¿cómo se dice en castellano? El capitán. ¿Es Haddock igual? Sí. Okay. Están persiguiendo cálculo, profesor cálculo, sí, no, tornasoles, ¿no? Sí. Tornasol. Y vemos que ellos entran al ascensor y mientras un ascensor baja, el otro sube. En la segunda viñeta, ahí en esta parte de la página. Entonces, en solamente una viñeta ya muestra justamente la falta de conexión entre esos dos personajes. Y también en esta página a la derecha, lo interesante es ver que Haddock siempre tiene problemas, ¿no? Y justamente por esos problemas no terminan agarrando al profesor Tornasol, que está en el tren que está saliendo de la estación en la última viñeta. Entonces, muchas veces en Hergé hay que prestar atención en la dirección en que están moviéndose los personajes. Si van de izquierda a la derecha, quiere decir que hay fluidez, porque es la forma en leer la página, ¿no? Por lo menos fuera del mundo japonés o asiático, de izquierda a la derecha. Entonces, cuando él va en esta dirección, choca con la maleta y mira para atrás, es como que para la vista. Vos tenés que mirar para el otro lado, no en la dirección de la lectura. Y en esta segunda línea, también mirando en contra de la dirección de la lectura, lo cual arrastra. El tiempo es más lento en términos de leer, lo cual refleja su dificultad o las dificultades que tienen en agarrar a Tornasol, que está en el tren, y en esta última viñeta, por supuesto, la construcción de esa imagen quiere decir que el ojo va al fondo mirando hacia el tren que está desapareciendo ahí en la última parte de la estación. Bueno, esas son las mismas páginas, ¿no? Entonces, una forma de pensar Hergé es justamente en esa construcción de la página. Y después les voy a pedir, en la parte más de taller, vamos a explorar eso un poquito más. Pero por supuesto, actualmente Tintín tiene, bueno, muchas cuestiones, bueno, tenía, pero estamos más conscientes de los problemas que tiene. Justamente lo que decía el chico que ya se fue, pero de esa idea de la exploración, del viaje, es clave en Tintín, ¿no? Va a muchísimos países y encuentra muchas diferentes personas. Va a los Estados Unidos, África, Asia, Caribe, Pacífico, Medio Oriente, Europa y además la Luna, ¿no? Entonces es una persona que siempre está viajando, agarrando trenes, vuelos, barcos, natación con tiburones, buceo, elefantes, hay un poco de todo, ¿no? Y entonces en los 23 libros, álbumes o aventuras que Hergé terminó, siempre hay algún tipo de viaje, casi siempre. Hay una excepción que es como la obra contra Tintín, si se quiere decir, ¿no? Y en esas obras hay 3 en lo cual va a América Latina. Y esas obras son las cuales, o sea, voy a enfocarme en esas obras. Pero quería empezar en realidad con tal vez la obra más controversial, que es Tintín en el Congo. Una de las obras más tempranas, y interesante este caso porque en 2007, que fue el año del centenario del nacimiento de Hergé,
la Comisión de Igualdad Racial en Gran Bretaña más o menos mandó una queja a todas las librerías principales del país diciendo que básicamente esta obra era racista, y a partir de ahí mudaron esas librerías este libro de la sección infantil a la sección de novela gráfica para adultos. Entonces, y después se publicaba con una cinta roja diciendo que era un libro para adultos. Entonces esto es un caso polémico, ¿no? Más que nada porque en este libro la población africana, y no nos olvidamos que Hergé era belga, entonces Congo era una colonia belga, ¿no? Entonces Tintín llega a este país donde los africanos son infantiles, animalizados, estas cuestiones muy racistas, ¿no? Y después intentó cambiar algunas cosas. Arriba es la viñeta original, donde está explicando el beneficio de Bélgica como país colonizador. Abajo lo cambió a una clase de matemáticas para intentar sacar un poco de esa dinámica, ¿no? Entonces Hergé también estaba consciente de los problemas en su propia obra. Él intentó decir después de que esta obra era como un pecado de su juventud, así lo llamaba así. Pero no es el único ejemplo de racismo en la obra de Tintín, ¿no? Esta obra es, en castellano, The Shooting Star, la estrella misteriosa, que es una obra publicada durante la Segunda Guerra Mundial, y en esta obra, que es 1941 a 42, Tintín y sus amigos van en búsqueda de una meteorito, sí, meteorito, que cayó en el mar, y en esta obra el enemigo principal es este señor que está en estas viñetas a la izquierda, y en la versión original que se ve acá en esta viñeta, el señor se llamaba Blumenstein, que evidentemente era un nombre de un banco de Nueva York, lo cual demuestra justamente el antisemitismo de Hergé en este caso. Después cambió el nombre a Bullwinkle, que en realidad también tiene raíces judías como nombre, entonces no sé si fue un error estúpido, pero después, y se ve en esta parte una referencia de que ahora este señor viene de Sao Rico, entonces está bien insultar a los sudamericanos en esta versión, o sea, en este caso es puramente antisemita. Y en esta es una viñeta que también cambió y sacó de la primera versión, donde el profeta acá anuncia el fin del mundo, y estos dos estereotipados judíos están diciendo que pueden aprovechar de ese momento. Una viñeta que no está en esta versión, desapareció. Y entonces hay mucha gente que dice que básicamente Hergé iba con los tiempos, como que casi no tenía ética, iba simplemente con la dirección política de tal momento, iba cambiándose, porque hay algunos defensores de su obra que dicen que muchas de sus obras son antifascistas. Por ejemplo, muchas veces se cita como una obra antifascista. Entonces tiene como una política muy mezclada, no muy coherente, simplemente va con los tiempos. Es coherente en el sentido de que quiere vender sus libros, ¿no? Ok. Quiero entonces ahora pasar a las obras en América Latina. La primera, la más temprana, es esta, The Broken Ear, en castellano La Oreja Rota. Y esto es un caso interesante, políticamente muy simplista, o sea, en estas páginas Tintín
está preso, después lo liberan porque hay un cambio de gobierno y un golpe de Estado, después lo agarran de nuevo. Es como que básicamente América Latina es políticamente inestable, en 2 páginas hay idas y vueltas así tan rápidas, y esa es la versión que Hergé quiere construir de América Latina, más que nada en todas estas obras. Igual, de todos modos, hay cierta crítica anti-imperialista en esta obra. Al mismo tiempo, él termina siendo como un ayudante al general Alcázar en este país, gracias a su apoyo. Y en este rol de ayudante se junta con un señor Trecla, que es un representante de una compañía de petróleo, y Trecla intenta armar o fomentar una guerra entre los 2 países, San Theodoros y Nuevo Rico, y Tintín básicamente rechaza esta propuesta y bueno, le va mal como resultado de este encuentro. Pero hay otros ejemplos de su crítica en estas viñetas que vienen de Prisoners of the Sun, que no sé cómo se dice en castellano, el Templo del Sol, ¿puede ser? Sí. En esta ocasión, Tintín defiende el niño de 2 personas que, por lo menos en la versión inglesa, tienen nombres muy hispánicos. Entonces está evidente que en este caso es Tintín, bueno, el blanco salvando al niño de la presencia colonial de España, ¿no? O hispánicos. Entonces hay como esta sensación, esta mezcla de perspectivas políticas muy confusas. Pero este evento es clave porque el señor que se ve ahí arriba en el medio, que está mirando este conflicto, por eso le regala una medalla que le da como un salvapasos, que es importante más adelante en este libro. Esta aventura del Templo del Sol empieza en realidad con otro álbum, se llama Las 7 bolas de cristal, que es interesante porque acá arranca la aventura, que son 2 volúmenes, Las 7 bolas de cristal, seguido por el Templo del Sol. Y en esta primera página, Tintín se encuentra con un señor que está en el tren leyendo, o Tintín está leyendo el diario, y el señor como que mira lo que Tintín está leyendo, y es una nota sobre el Sanders Hardeman expedición al tomb, me faltan palabras, la tumba, ¿no? La tumba de Tutankamón, ¿no? Y el señor dice, si lo busco en castellano, sí, pues esa historia de las momias, acuérdese usted de Tutankamón, joven, piense en todos los egiptólogos que murieron de manera misteriosa después de haber abierto la tumba de ese faraón. Verá usted cómo lo mismo les ocurrirá a los que han violado la sepultura de ese rey inca. Entonces hay como una crítica acá de la apropiación y la intervención de los europeos en sitios sagrados en diferentes países del mundo. Entonces eso está claro desde el principio y obviamente eso es lo que le va mal en esta aventura. Okay. Pero para volver a la oreja rota, esta aventura temprana es interesante en parte porque la primera página y la última página, la obra empieza y termina en un museo, ¿no? El museo etnográfico, y este objeto, este fetiche, estatua de los Arumbaida es clave en esta historia, que está en el museo, y en algún momento roban esta estatua y porque tiene creo que es un diamante, por lo menos a lo precioso acá, escondido adentro.
Y entonces en toda la obra la idea es que Tintín va en búsqueda de ese objeto, tiene todas esas aventuras y al final de la obra, las últimas viñetas le muestra con el objeto roto, ¿no? que está así en ese estado después de su viaje, pero vuelve al objeto al museo. Como que ese es donde tiene que estar el objeto, no con la población, no en América Latina, no, tiene que estar en el museo etnográfico en, supongamos, París o Bruselas, pero evidentemente no en América Latina. Entonces es como que Tintín de nuevo salva, entre comillas, este objeto de esa experiencia peligrosa y lo pone de nuevo en el lugar donde debería estar, ¿no? Ok. Esa perspectiva me parece que es importante, la presencia del museo, porque también Hergé era muy obsesionado con captar lo que él veía como la realidad de los lugares que dibujaba. Hacía muchísima investigación. Tenía un archivo propio en el estudio y los ayudantes tenían que dibujar usando revistas donde sacaba fotos y después dibujaban, desde dibujos de aviones, ropa. Supuestamente los ayudantes tenían que pasar horas y horas dibujando ponchos porque no le gustaba cómo quedaban los ponchos en los dibujos, entonces tenía que rehacerlos. Y hacía muchísima investigación en diferentes sentidos. Inclusive, por ejemplo, empleó a un amigo chino para escribir y dibujar las letras chinas en The Blue Lotus. Entonces es muy detallista en ese sentido. Y a veces inclusive incluía chistes. Por ejemplo, en esta viñeta que viene de las 7 bolas de cristal, este señor que está manejando el auto, que no aparece en ninguna otra viñeta en toda la obra, era supuestamente un exportador de guano en el Perú, que él decidió incluir como medio un chiste así oblicuo en esta obra. Entonces era obsesionado con esa idea de presentar la realidad de la situación. Pero por supuesto, en esta obra La oreja rota, la población arumbaya tiene un conflicto en términos de temporalidades, ¿no? Porque este señor Ridgway, que es el blanco viejo con la barba, está intentando enseñarles golf y no juegan bien y él se enoja porque no pueden aprender, y entonces es como conflicto de temporalidades, ¿no? Y eso supuestamente tiene que estar en el pasado y no pueden modernizarse jugando este juego. Mientras tanto, Tintín tiene la habilidad de adaptarse de una forma muy notable. Por ejemplo, en esta obra del Templo del Sol, Haddock está buscando Tintín y camina por esta calle en el campo, encuentra a un joven y dice si vio a un joven europeo con un perro. Claro, soy yo, ¿no? Entonces Tintín tiene la habilidad de aparecer como latinoamericano, mientras los latinoamericanos siempre están en el pasado, no pueden modernizarse de ninguna forma. Esta obra también es famosa por el fin, en el cual Tintín engaña a los incas con un eclipse del sol, y después Hergé estuvo bastante enojado con sí mismo con esta obra, porque evidentemente si alguien sabía que iba a haber un eclipse iba a ser los incas, ¿no? Y él después no le gustó este fin porque se dio cuenta que había equivocado, porque es el europeo Tintín que lee sobre un eclipse en un pedacito de diario y entonces organiza este fin como manipula a la población inca en esta situación, lo cual ya en sí es medio raro porque esta población inca existe en la
actualidad peruana, ¿no? Escondida en la montaña, como si fuera como que la fuente de la autenticidad de América Latina, escondida todavía, viviendo en sus templos escondidos en la montaña. Una obra, la última obra de Hergé que fue que se terminó, o sea, hay una obra que no está terminada, que está medio dibujado, pero esta es la última que terminó, Tintín y los Pícaros, que es una obra muy tardía, creo que es 73, por ahí. Y esto es interesante porque yo creo que a esta altura Hergé ya estaba cansado de Tintín, no sé si quería dibujarlo más, o por lo menos buscaba formas de entretenerse a sí mismo y actualizar este personaje en otra forma. Y las primeras páginas del libro, en lo cual descubren que unos amigos están secuestrados en América Latina como si fueran presos políticos, las primeras páginas de la obra, nadie quiere ir a la aventura, nadie quiere viajar, nadie quiere salir de donde están, y cada uno se ve como casi como una falla de lo que era, ¿no? La caída de los héroes en diferentes sentidos. Y él juega mucho en formas distintas con esos personajes, ¿no? Por ejemplo, no se ve muy bien en esta viñeta, pero Tintín en el casco tiene un sticker, ¿sí? Sticker del CND, the Campaign for Nuclear Disarmament, ¿no? No sé cómo se dice eso, desarme nuclear. Eso, ¿no? Como que Tintín es de pronto un chico joven, muy politizado, con los movimientos del momento. Después lo vemos haciendo yoga, es como que todo Tintín es otro personaje de pronto, y hace muchos juegos con eso. En esta página, por ejemplo, vemos que Néstor, que es el mayordomo de Haddock, está escondiéndose atrás de las puertas, escuchando conversaciones y además tomando un poquito de whisky de Haddock acá, que de pronto aparece ahí. Entonces, todos los personajes tienen de pronto problemas o no son los mismos que antes. Esta obra también tiene una crítica política sobre América Latina, porque al final deciden que sí van a viajar a rescatar a los amigos, y cuando llegan, el avión en lo cual están viajando, hay dos soldados, y acá abajo dice Viva Tapioca, que es el presidente del momento en el país, y en casi la última viñeta del libro dice Viva Alcázar, y dos soldados con otros uniformes, y más o menos Hergé diciendo que la política en América Latina no cambia con el cambio de gobierno, y los europeos volviendo en el avión que pasa arriba de estas dos villas miserias, no sé cómo se dice acá en pueblos jóvenes, no sé. Entonces, en algún sentido creo que la obra de Tintín se puede leer por estas obras en América Latina, porque muestra perspectivas tempranas, pero siempre estereotipadas en diferentes sentidos, y cómo él va adaptándose a diferentes momentos políticos. Y hay muchas cosas ahí que son interesantes y problemáticas en términos de temporalidades y representaciones de diferentes poblaciones. Entonces, lo que pensé tal vez ahora es repartir algunos álbumes, y podemos tal vez charlar en pares o en grupitos, buscando viñetas que les parece interesante en diferentes sentidos, o en relación a lo que es todo cuestiones racializadas. Entonces puedo repartir algunos de esos libros, pueden hablar entre sí unos 5 o 10 minutos, y después pueden comentar sobre los libros. Elegí los que tienen más como representación